Nicolás, bueno, Preocupación por la caída de los trabajadores y las trabajadoras. Vemos que la demanda tanto de denuncias, de consultas por suspensiones o por despido y también la participación de los sindicatos en la delegación junín ha crecido exponencialmente. ¿dónde es en lo que es Junín, a diferencia de por allí lo que es lo macro en el país y todo eso, hay otros sectores que se ven más perjudicados, decíamos comercio, hay sectores específicos de la actividad económica más perjudicados que otros? Sí, fundamentalmente el comercio, uno lo ve, que como te decía al principio, Roberto, la caída del consumo termina impactando de forma drástica sobre los pequeños comercios que vemos, lo vemos en el centro, los comercios de barrio, también lo vemos en la construcción. Cualquiera de nosotros que salía a caminar por Junín hace 6 meses atrás veía un boom de la construcción, edificios construyéndose, obra pública, casas particulares. Eso ha impactado negativamente, muy particularmente en Junín, en cuanto a la construcción. También un sector muy golpeado por las crisis económicas, que es el sector gastronómico, y también las trabajadoras de casas particulares, que vemos con gran preocupación, que es un sector ya poco reconocido y que tiene paritarias bajas y mucha informalidad allí, también se ve afectado porque, claro, es una de las primeras cosas que también terminan recordando las familias, que ven limitados sus ingresos. ¿Se puede medir, digamos, cuantitativamente hasta el momento en números, en cifras, cuántos despidos o situaciones conflictivas se han presentado en el ámbito de Junín? No se puede dar un número exacto respecto a eso, Roberto, al menos nosotros, porque sucede, primero, una alta tasa de informalidad que supera casi el 40%, ¿no? Y luego que muchos despidos no son denunciados. Es un trabajador que recibe el telegrama, quizás se va a la casa sin hacer ningún tipo de reclamo, o hay un acuerdo de partes privado entre trabajador y empleador que muchas veces se firma en una escribanía y nosotros no tomamos intervención porque no lo conocemos, porque es una decisión obviamente del trabajador. Sí, nosotros tenemos una constante de denuncias y de suspensiones y despidos, que por semana son 5 por día de cuanto a lo individual, 25 por semana, perdón, individual y 5 colectivas. Eso ha visto un aumento de alrededor del 30% en Junín en estos meses, que son los números que vemos que también se reflejan en la caída de la actividad. El empleo va de la mano de la actividad y del consumo, Roberto. Si una de esas variables se desploma, necesariamente se van a desplomar las otras dos en ciudades como la nuestra, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo que se da ante esta situación? Es decir, cuando a partir de que concurre el empleado a la delegación a notificar su situación, ¿cómo son los pasos que se establecen ante este tipo de situaciones? Primero, diferenciar dos cuestiones. Una, los que son conflictos individuales, ¿no?, de un trabajador o una trabajadora con su empleador. Esa instancia en el Ministerio de Trabajo es voluntaria. Es decir, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires interviene cuando el trabajador lo requiere en la sede de la delegación y se inicia un proceso de conciliación voluntaria para que las partes puedan llegar a un acuerdo económico. Luego, si ese conflicto es colectivo, es decir, afecta a una categoría de trabajadores, si participa en ese reclamo del sindicato, allí la instancia del Ministerio es obligatoria. Entramos en un proceso de conciliación obligatoria. ¿Se entiende la diferencia? Correcto. Y luego, el tercer mecanismo son las denuncias de materia de inspección, es decir, un trabajador o un sindicato denuncia que una determinada empresa está incumpliendo la normativa laboral o la normativa de seguridad e higiene, y ahí nosotros tenemos lo que se conoce como la policía del trabajo, que nos apersonamos en la empresa y hacemos un proceso inspectivo para verificar el cumplimiento de la normativa laboral y en caso de que haya en caso de que se advierta
algún incumplimiento, sancionar con la multa correspondiente. Esos serían los 3 procedimientos que tiene el Ministerio en materia de incumplimiento de la normativa laboral o en materia específicamente de despidos y suspensiones. Correcto. Quería consultarte también en cuanto a días pasados se había presentado un conflicto en la empresa Gira. No sé si el Ministerio tomó intervención en este tema, si se conoce cómo está. Sí, bueno, eso fue un conflicto de público conocimiento por las manifestaciones y demás. Ahí, gracias al gran papel y el protagonismo que tomó el sindicato de camioneros, se pudo restablecer el diálogo y las partes hoy se encuentran en comunicaciones para garantizar los derechos de los trabajadores que fueron afectados, tanto la empresa como el sindicato, como también el municipio, porque es una empresa que está contratada justamente por la municipalidad. Y que estamos intentando encontrar soluciones fundamentalmente para respetar los derechos de los trabajadores, que era la pretensión del sindicato y la exigencia que también tenía el Ministerio de Trabajo, de que todo lo que se realice en esa empresa debe ser de acuerdo al cumplimiento estricto de la normativa laboral. Es un procedimiento, un proceso que aún continúa. Uh-huh. Digamos entonces que están en negociaciones, que siguen en negociaciones tratativas. Exactamente. Correcto. Exactamente. Nicolás, si trazamos un paralelismo con otra situación compleja que se vivió en el país, como fue la pandemia, y para seguir graficando un poco la situación actual en el tema laboral, en relación a esa época, ese tiempo que fue bastante conflictivo por las consecuencias de la pandemia, etcétera, no solamente en salud, sino en el tema económico, ¿es un momento de mayor actividad en la delegación? ¿Hay más consultas, hay más movimiento que en esa época? Es mucha mayor la actividad que tenemos hoy. Uh-huh. Los números de la caída son similares a aquellos de los primeros meses de la pandemia, pero había una cuestión social distinta. Es decir, muchos trabajadores que estaban en la formalidad se podían quedar en sus casas, o había procedimientos de suspensión concertada donde se le seguía pagando el sueldo con alguna disminución o con algún descuento, con una participación muy activa del Estado. Roberto, vos recordarás, uh-huh, el ATP, el REPRO, programa de asistencia directa del Estado en las empresas para que puedan sostener su plantilla laboral y que no haya despidos, que en el caso de que se verifique algún incumplimiento se caía ese programa. Entonces eso ayudó a que las empresas puedan sostener en aquellos meses de caída brutal de la economía a los trabajadores formales. Y luego nosotros tenemos un mal endémico, Roberto, que es la informalidad, que lleva muchísimos años en nuestro país, y en los procesos incluso cuando se generó empleo formal, la informalidad siguió en crecimiento, y ese nicho de trabajadores sí tenía participación en el ministerio, porque justamente el Estado no llega allí. No llega el Estado, no llegan los sindicatos, no llegan los derechos laborales por completo. Es un trabajador que está por fuera del sistema. Eso sí teníamos una participación mucho más activa y eran los reclamos de ese tipo. Lo que sucede ahora es que el empleo formal no está cuidado por el Estado. Hoy no hay ninguna medida paliativa que sostenga a aquellos trabajadores que se están cayendo hoy por las medidas económicas. Uno no discute si fuera necesario o no llevar adelante ese plan de ajuste. Es un gobierno que ha decidido hacerlo. Sería bueno también que se contemple a aquellos trabajadores que van quedando en el camino, qué va a hacer el gobierno, cómo va a asistir o cómo va a asistir a las empresas para que no cierren, porque hay que sostener, el cierre de una empresa es muy difícil luego retomar la actividad, es una inversión que se pierde, queda una capacidad de ocioso instalada así que no se puede recuperar. Entonces es un problema muy grave, no es una recuperación que se pueda dar rápido. Si se pierde o se cierra una unidad productiva. Uh-huh. ¿Qué le aconsejarías, Nicolás, al trabajador o a la trabajadora que, puede llegar a sufrir una situación de despido, de cesantía, de inestabilidad laboral, en este momento de incertidumbre, ¿no? Siempre es necesario, tener alguna orientación de qué hacer, qué es lo que se aconsejaría como primer paso ante una situación de inestabilidad laboral. Como primera medida, que se informe, Roberto, por el medio que crea conveniente.
que se informe, que se asesore y que se acerque al Ministerio de Trabajo de la provincia, acá en Jean Lloré 343. Primero porque nosotros vamos a cuidar su identidad, vamos a cuidar su reserva, por el caso de que tenga alguna duda y no quiera directamente accionar contra su empleador. Para eso también está el Ministerio, para cuidar al trabajador, es que no pierda su fuente de trabajo. Y en el caso de una inestabilidad o que peligre su fuente laboral, que se acerque al Ministerio también y que se informe por los pasos a seguir. Que no suscriba ningún documento, que no realice ningún traslado telegráfico sin estar informado, porque son derechos que por una cuestión de procedimiento mal hecho, o por desinformación, desconocimiento, o incluso mala intención, se pierden. Entonces, es importante que el trabajador esté informado de cuáles son los pasos a seguir, que hay una normativa laboral que lo cuida, pero que para que se pueda aplicar tiene que estar el consentimiento informado del trabajador previamente, y para eso está el Ministerio de la Provincia, para asesorar, obviamente, de forma gratuita, como es el derecho laboral. Correcto. Nicolás, ¿algo más que quieras destacar, resaltar, que consideres importante en comunicar? No, Roberto, te agradezco por el llamado y espero que haya servido la información brindada. Muchísimas gracias. Para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un saludo, hasta luego. Gracias.